¿Alguna vez has sentido que todo lo que estabas esperando parece estar tardando demasiado? ¿Que las promesas de Dios para tu vida están siendo bloqueadas por circunstancias que no puedes controlar? Quizás te hayas preguntado, ¿me han quitado lo que Dios reservó para mí? ¿Perdí mi oportunidad? Amado de Jesús, pero ¿y si os dijera que lo tuyo ya ha sido determinado por Dios y nadie puede robarte lo que Él tiene preparado para ti? Sí, puede parecer que los caminos están cerrados, que las oportunidades se han escapado, pero lo cierto es que el plan divino no falla y su tiempo es perfecto. Hoy descubrirás que ninguna fuerza opositora, ninguna demora, ninguna puerta cerrada podrá impedir lo que ya ha sido decretado en el cielo a tu favor. Dios ya ha establecido su bendición y cuando Él determina algo, no hay hombre, circunstancia u obstáculo que pueda cambiar eso. Si alguna vez has pasado por momentos de duda, si alguna vez te has preguntado si Dios realmente tiene algo reservado para ti, quédate conmigo hasta el final de este vídeo. Aquí encontrarás respuestas. Sentirás tu fe renovarse y entenderás por qué nada ni nadie puede detener los planes de Dios en tu vida. Ahora quiero que demuestres tu compromiso con esta palabra. Escribe en los comentarios: lo que Dios tiene para mí, nadie me lo puede robar. Quiero verte declarar esto sobre tu vida y aprovecha para decirnos desde dónde nos miras, porque este mensaje está traspasando fronteras para llegar a quienes necesitan escuchar esta verdad. Entonces, ¿listo? Descubramos por qué juntos lo tuyo ya está en camino y nadie se lo puede llevar lo que Dios ya ha determinado. A veces parece que Dios guarda silencio. Rezas, buscas respuestas, pero lo único que encuentras es un vacío, una espera que parece interminable. El corazón se contrae, la mente se llena de dudas y surge la inevitable pregunta: ¿Dios me ha olvidado? El silencio divino puede ser una de las pruebas de fe más difíciles. Es en estos momentos cuando crece la ansiedad, el miedo se apodera y la sensación de que estamos solos nos consume. Miramos a nuestro alrededor y vemos personas recibiendo bendiciones y avanzando en la vida, mientras nuestras peticiones parecen ser ignoradas. Y eso duele. Duele porque creemos, porque confiamos, porque entregamos nuestros sueños a Dios y, aún así, todo sigue estancado. Pero, ¿y si te dijera eso? ¿El silencio de Dios no es negación? Que de hecho Él está actuando, moviendo piezas, preparando algo mucho más grande de lo que puedas imaginar. Lo que parece silencio, en realidad puede serlo. Dios trabajando detrás de escena, organizando cada detalle para que, cuando llegue la bendición, sea exactamente como Él lo planeó. David pasó por esto. Elegido por Dios para ser rey, no asumió el trono inmediatamente. Al contrario, enfrentó años de persecución, soledad y pruebas. Imagínate lo que pasaba por tu mente. Si Dios me eligió, ¿por qué huyo? ¿Por qué me escondo en cuevas? ¿Por qué todo parece tan lejos de la promesa? Lo que David no sabía en ese momento era que el tiempo de espera estaba moldeando su carácter. No estaba preparado para ser rey en el momento en que fue ungido. Dios necesitaba prepararlo, enseñarle, fortalecerlo. El trono ya era suyo, pero necesitaba serlo, listo para ocuparlo. Y esa podría ser tu realidad ahora. Quizás hayas estado esperando mucho tiempo. Quizás mires tu vida y solo veas puertas cerradas, pero Dios no se equivoca en los tiempos. No llegará tarde, se preparan. El silencio que sientes podría ser una señal de que algo se está construyendo en los cielos. Piensa conmigo, un agricultor no ve la cosecha al día siguiente de la siembra. Necesita regar, cuidar, esperar el momento adecuado para que la semilla se convierta en fruto. De la misma manera, Dios está regando su promesa. Él ya ha plantado la semilla y aunque no la veas ahora, algo está creciendo.
El peligro está en darse por vencido demasiado pronto, mirando el retraso y creyendo que la respuesta nunca llegará. Pero recuerda, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo y esperarlo nunca es en vano. Cada segundo que parece desperdiciado, cada oración que parece sin respuesta, está construyendo algo. Entonces, si hoy sientes que Dios calla, si tu corazón está cansado y las dudas intentan apoderarse de tu fe, recuerda esto. El silencio de Dios no es el final de la historia. Él ve lo que tú no ves. Él ya ha determinado algo para ti y nada ni nadie puede detenerlo. La pregunta ahora es, ¿confías lo suficiente como para esperar? Esperar nunca es fácil. La sensación de que el tiempo pasa y no pasa nada puede resultar angustiosa. Pero hay algo que pocos entienden. Dios nunca pierde el tiempo esperando. Cuando nos hace esperar, no es porque haya olvidado la promesa, sino porque nos está preparando para recibirla. A menudo pedimos bendiciones para las que aún no estamos preparados. Queremos resultados inmediatos, pero Dios, en su infinita sabiduría, sabe que hay lecciones que debemos aprender antes de llegar a nuestro destino. El tiempo de espera es en realidad el tiempo de construcción. José de Egipto es un ejemplo perfecto de esto. Desde muy joven tuvo sueños proféticos de grandeza. Dios ya había mostrado que sería exaltado. Pero en lugar de ser llevado directamente al palacio, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Fue traicionado, agraviado y encarcelado. Pasaron años y años sin que nada tuviera sentido. Imagina lo que sintió. Si Dios me mostró que yo gobernaría, ¿por qué estoy en un calabozo? Pero lo que José no sabía en ese momento era que Dios estaba moldeando su carácter. La arrogancia juvenil fue reemplazada por la humildad. El orgullo dio paso a la paciencia. La impulsividad se convirtió en sabiduría. No lo olvidaron, lo estaban puliendo. Y en el momento oportuno, cuando estuvo listo, Dios lo sacó de la prisión y lo puso a cargo de Egipto en un solo día. Esto nos enseña algo poderoso. El tiempo de preparación no es tiempo perdido, sino tiempo invertido. El problema es que muchos se dan por vencidos en el camino. Cuando no entendemos el proceso, nos sentimos tentados a pensar que Dios nos ha olvidado. Pero hay una diferencia entre ser abandonado y estar preparado. El oro no se vuelve valioso sin pasar por el fuego. Los diamantes no se pueden formar sin presión. Y una gran vocación nunca llega sin un proceso. Pero ¿cómo sabemos si estamos en medio del proceso o cerca de la promesa? Hay algunas señales. El primero es la intensidad de las pruebas. Cuanto más cerca estamos de la victoria, más aumenta la resistencia. Las dificultades parecen multiplicarse, las luchas se vuelven más duras. Esto sucede porque el enemigo sabe que tu bendición está a punto de manifestarse y trata de detenerte antes de que llegue. El segundo signo es la transformación de nuestro corazón. A menudo oramos para que Dios cambie nuestras circunstancias, pero Él está más interesado en cambiarnos a nosotros mismos primero. Nos enseña a confiar, a depender de Él, a madurar espiritualmente, cuando miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que ya no somos los mismos. Que nuestra fe se ha fortalecido y que nuestra perspectiva ha cambiado. Es una indicación de que estamos avanzando. El tercer signo es cuando las oportunidades comienzan a surgir inesperadamente. Así como José fue llamado al palacio sin previo aviso, la respuesta de Dios a menudo llega de repente. Lo que parecía imposible se hace realidad en un instante. El error fatal es darse por vencido antes de que se manifieste la bendición. Muchos abandonan la fe en vísperas del cumplimiento de la promesa. No se dan cuenta de que la oscuridad más profunda siempre llega antes del amanecer.
pero aquellos que perseverar hasta el final son aquellos que ven la gloria de Dios manifestada. Si hoy te sientes en medio de un desierto, recuerda, no estás detenido, estás siendo preparado. El proceso puede ser doloroso, pero la promesa ya ha sido determinada. Y cuando Dios decide exaltarte, no hay fuerza en el mundo que pueda detenerlo. La única pregunta es, ¿confías lo suficiente como para no rendirte? Cuando Dios determina algo para tu vida, ninguna fuerza opuesta puede detener. Pero eso no significa que el enemigo no intentará hacerte rendir. Sabe que no puede aceptar lo que Dios ya ha decretado, pero puede intentarlo. Convencerte de que perdiste. Su estrategia es sencilla pero efectiva. Sembrar dudas, crear escenarios de desánimo y hacerte cuestionar si realmente existe una promesa para tu vida. Él usa las circunstancias para susurrarle a tu corazón: si Dios realmente estaba contigo, ¿por qué no han sucedido cosas todavía? ¿Por qué estás sufriendo? ¿Fue realmente real esa promesa? Y cuando las respuestas no llegan, cuando las puertas parecen cerradas, muchos empiezan a creer estas mentiras. La duda surge, el miedo crece y poco a poco la fe se debilita. El enemigo: no puedo robar tu bendición, pero puede convencerte de que lo dejes. Job es uno de los mayores ejemplos de esto. Un hombre íntegro, temeroso de Dios, que de repente vio arrebatado todo de sus manos: bienes, familia, salud. A los ojos humanos lo perdió todo, pero lo que estaba sucediendo era mucho más grande de lo que podía ver. El enemigo trató de usar las pérdidas para destruir la fe de Job. Le hizo perder todo lo que tenía naturalmente, para ver si también perdería su confianza en el Señor. Sus propios amigos lo acusaron. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Todo a su alrededor gritaba: «Perdiste, Dios te ha abandonado». Pero incluso sin entenderlo, incluso en medio del dolor, Job permaneció fiel. No dejó que las circunstancias determinaran su fe. ¿Y qué pasó? Dios restauró todo 2 veces. Esto nos enseña una poderosa verdad. El enemigo puede tocar muchas áreas de tu vida, pero nunca podrá tocar lo que Dios ya ha decretado para ti. Pero ¿cómo puedes protegerte contra estas mentiras? Primero, es necesario conocer la voz de Dios. Cuando sabes lo que Dios dijo acerca de tu vida, ninguna mentira podrá confundirte. Su palabra es inquebrantable. El problema es que muchos no profundizan en esto. Pasan más tiempo analizando las circunstancias que alimentándose de promesas. En segundo lugar, es esencial: cuida tus pensamientos. El campo de batalla del enemigo no es el mundo físico, sino la mente. Lanza sugerencias, pensamientos de desánimo, dudas sutiles. Si no estás prestando atención, pronto empezarás a creer que es demasiado tarde, que no eres digno o que Dios te ha olvidado. En tercer lugar, es necesario persistir incluso sin ver. El silencio de Dios no significa ausencia. Cuando parece que no pasa nada, normalmente es porque Él está actuando detrás de escena. Job no vio su restauración de inmediato. Enfrentó días y noches de sufrimiento antes del cambio, pero debido a que se mantuvo firme, recibió más de lo que jamás imaginó. La pregunta no es si Dios cumplirá lo que prometió. El caso es si permanecerás firme hasta que se cumpla la promesa. Hoy quizás estés siendo atacado por el miedo, por la duda, por un sentimiento de pérdida. Tiene el momento perfecto, y cuando intentamos acelerar el proceso, podemos crear problemas que no necesitan existir. Pero ¿por qué Dios simplemente no nos da lo que pedimos en el momento en que lo pedimos? La respuesta es simple: porque Él ve lo que nosotros no vemos. Su tiempo no se trata solo de espera, sino de preparación, protección y perfecto cumplimiento de la promesa. Pero quiero recordarte algo: lo que Dios ha determinado para tu vida se salva. Nada ni nadie puede tomar. La única forma de perder es darse por vencido.
Y ahora te pregunto, ¿vas a rendirte o vas a seguir creyendo? Esperar no es fácil. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, caminos sin obstáculos. Pero Dios no obra al ritmo de nuestra impaciencia. La Biblia nos muestra un claro ejemplo de esto: Abraham y Sara. Dios le había prometido a Abraham que tendría un hijo, una descendencia que daría origen a una gran nación. Pero pasaron los años y no pasó nada. El tiempo de Dios parecía alargarse demasiado, y fue entonces cuando la impaciencia se apoderó de él. Sara, creyendo que la promesa no se cumpliría como esperaba, decidió ayudar a Dios. Ella sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar, y así nació Ismael. Pero esto no era el hijo de la promesa. Lo que parecía una solución rápida se convirtió en un gran problema. El error de intentar apresurar el tiempo de Dios generó conflictos familiares, dolor y divisiones que resuenan hasta el día de hoy en la historia de la humanidad. Esto nos enseña algo fundamental. Cuando intentamos tomar atajos, terminamos complicando lo que Dios haría perfectamente. Pero, ¿cómo desarrollar la paciencia sin perder la fe? Primero, es necesario cambiar la forma en que vemos la espera. El tiempo de Dios no es un retraso, es un proceso. Cada día de aparente silencio está construyendo algo. No se demora porque lo olvidó. Se demora porque está dando forma a todo en el momento adecuado. En segundo lugar, debemos aprender a confianza en el carácter de Dios. Si lo prometió, lo cumplirá. Si Él dijo que lo haría, lo hará. Pero en su tiempo, no en el nuestro. Cuando confiamos en Él, la ansiedad pierde fuerza. En tercer lugar, debemos centrarnos en crecimiento y no solo en el resultado final. El tiempo de espera es una oportunidad para madurar, fortalecer nuestra fe, aprender lecciones que serán esenciales cuando llegue la promesa. Abraham tuvo que aprender esto de la manera más difícil. La gran pregunta es: ¿confías lo suficiente como para esperar o vas a intentar arreglar las cosas a tu manera? Si hoy sientes que Dios está tomando tiempo, recuerda, la promesa sigue en pie. Su sincronización es perfecta y cuando llegue será mucho mejor de lo que imaginabas. Si realmente crees que el tiempo de Dios es perfecto y que Él ya está preparando algo grande para tu vida, decláralo ahora en los comentarios. Escribir: confío en el tiempo de Dios. Y presta atención, lo que viene a continuación podría ser la respuesta que estabas esperando. Cada detalle en este video fue preparado para mostrarte qué está pasando realmente mientras esperas. No te vayas ahora, porque el próximo minuto podría cambiarlo todo. A menudo, el silencio de Dios nos hace preguntarnos si todavía está actuando. Cuando las oraciones parecen no ser escuchadas, cuando los caminos permanecen cerrados y los días se vuelven monótonos, surge esa duda: ¿Dios me ha olvidado? Pero la verdad es que Dios obra incluso cuando no lo ves. Él no es un espectador pasivo de tu vida, esperando que algo suceda por casualidad. Él está detrás de escena, moviendo cada pieza, alineando cada detalle, para que cuando sea el momento adecuado, todo encaje a la perfección. El problema es que, ante nuestra mirada natural, parece que nada está cambiando. El tiempo pasa, las dificultades aumentan y empezamos a confundirnos. Espera con abandono. Pero hay una gran diferencia entre estos dos estados. Esperar en Dios significa que Él ya ha iniciado un proceso. Significa que algo está sucediendo, incluso si aún no podemos verlo. El abandono sería una separación real, una indiferencia, algo que no corresponde al carácter de Dios. Si hay algo que la Biblia nos enseña una y otra vez, es que Dios siempre está trabajando. Vea la historia de Esther. Cuando el pueblo judío estaba a punto de ser exterminado, Dios ya había colocado a una joven en palacio como reina, preparando una liberación incluso antes de que el peligro alcanzara su punto máximo. Durante años pareció que no pasaba nada.
Pero en el momento adecuado, Dios reveló lo que ya había preparado detrás de escena. Otro ejemplo claro es Moisés. Cuando huyó de Egipto y pasó 40 años en el desierto, todo indicaba que su vida estaba estancada. Pero en realidad, Dios estaba entrenando a Moisés para guiar a todo un pueblo a través de ese mismo desierto. No vio lo que se estaba construyendo, pero Dios ya tenía un plan perfecto. Entonces, ¿cómo identificar si Dios está moviendo las piezas en lo invisible? Primero, preste atención a pequeños signos de cambio. Podría ser una conexión inesperada, una puerta que se abre de manera sutil, un movimiento que parece insignificante pero que podría ser el comienzo de algo más grande. En segundo lugar, observe cómo Dios te está transformando. A menudo, antes de cambiar nuestras circunstancias, Él obra dentro de nosotros. Si sientes que estás aprendiendo lecciones valiosas, que tu fe está madurando y que tu mentalidad se está transformando, esto es evidencia de que Dios está obrando. En tercer lugar, observe cómo las piezas del pasado empiezan a tener sentido. Hay momentos en los que miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que todo lo que pasamos nos estaba preparando para lo que estaba por venir. Dios no desperdicia nada. Si comienzas a comprender cosas que antes parecían confusas, es una señal de que Él está preparando todo para el siguiente paso. El desafío es seguir confiando incluso sin ver. Recordar. El hecho de que no veas que la promesa se cumple ahora no significa que Dios no esté obrando. A veces el mayor movimiento ocurre en silencio. La pregunta que queda es, ¿puedes seguir creyendo incluso sin evidencia visible? A menudo miramos a nuestro alrededor y sentimos que nos estamos quedando atrás. Vemos personas logrando lo que tanto deseamos, cumpliendo sueños que nos parecen cada vez más lejanos. Surge el miedo y se apodera de él un pensamiento peligroso. ¿Qué pasa si alguien ocupa mi lugar? ¿Qué pasa si mi bendición se la doy a otra persona? Pero la verdad es esta: lo que Dios tiene para ti es exclusivo e intransferible. Nadie puede ocupar vuestro lugar en el plan divino. Nadie puede tomar lo que ya ha sido decretado para sí en el cielo. Si Dios ha determinado algo para tu vida, esa promesa tiene tu nombre y nadie más puede reclamarla. La Biblia nos da un poderoso ejemplo de esto en la historia de Jacob, y Esaú era el primogénito, y la bendición de la herencia era suya por derecho. Pero, en un momento de impulsividad, cambió este derecho por un plato de comida. Lo que debería haber sido suyo pasó a su hermano. Pero observe un detalle: Jacob no tomó la bendición de Esaú por la fuerza. Esaú fue quien renunció a lo que ya era suyo. He aquí un profundo principio espiritual. Nadie puede robarte tu bendición, pero tú puedes renunciar a ella al no reconocer su valor. Esto sucede cuando permitimos que la duda, el miedo y la comparación nos impidan cumplir la promesa. Cuando Dios tiene algo para ti, mueve cielo y tierra para que esta bendición llegue a tus manos. Pero, ¿qué sucede cuando vemos que otras personas reciben respuestas mientras nosotros todavía estamos esperando? El peligro está en pensar que Dios nos está dejando de lado, cuando en realidad simplemente diferentes tiempos para cada uno. Piénselo. Un médico y un ingeniero pasan años estudiando para lograr sus objetivos. Ambos tienen caminos diferentes, pero cada uno recibirá el diploma en el momento adecuado, según el curso que eligió. Lo mismo se aplica al plan de Dios para tu vida. Él tiene un camino específico para ti, y la bendición solo te será entregada cuando estés listo para recibirla. Entonces, ¿cómo puedes confiar en que nadie podrá quitarte lo que es tuyo? Primero, entender que Dios no se equivoca en la distribución de propósitos. Él te creó con un llamado único. Tu viaje puede ser diferente al de otros, pero eso no significa que Dios te haya olvidado. Segundo, pare de comparar. La comparación genera frustración
y nos hace cuestionar el tiempo de Dios. Si alguien recibió algo antes que tú, celebra. La bendición de los demás no significa tu pérdida. Cuando Dios libera una victoria para alguien, es un recordatorio de que Él continúa actuando y que llegará tu turno. Tercero, mantente firme en tu propósito. El único riesgo de perder lo que Dios tiene para ti es rendirte demasiado pronto. Esaú perdió su bendición porque despreciado lo que Dios tenía reservado para él. Jacob, por otro lado, luchó por lo que creía. Si Dios ya ha determinado algo para tu vida, nadie te lo puede robar. Ninguna circunstancia, ninguna demora, ninguna oposición tiene poder para impedir su voluntad. Sus planes son eternos y lo que tiene preparado para ti ya está reservado. El caso es, ¿estás listo para mantenerte firme hasta que esta bendición se manifieste? Las palabras tienen un poder que muchos subestiman. Lo que declaramos, repetimos y creemos puede moldear completamente nuestro destino. Y no es solo un concepto motivacional, sino un profundo principio espiritual. Lo que sale de nuestra boca puede abrir puertas o cerrarlas, puede fortalecer nuestra fe o condenarnos al fracaso. La Biblia deja esto muy claro. En Proverbios 18:21 está escrito: la muerte y la vida están en poder de la lengua, los que la aman comerán de su fruto. Esto significa que tus palabras no son solo sonidos en el aire, sino semillas plantadas en el mundo espiritual. ¿Cuántas veces, en momentos de dificultad, nos apresuramos a decir: no hay otra manera, nada me sale bien? Creo que Dios me olvidó. Estas palabras parecen inofensivas, pero están creando barreras invisibles que limitan nuestro viaje. Cada vez que repetimos frases de duda y miedo, estamos fortaleciendo la incredulidad dentro de nosotros. Por otra parte, la verdadera fe no solo sentir, sino declarar. Los que verdaderamente creen en la promesa hablan como si ya la hubieran recibido. No se trata de ignorar la realidad, sino de ver más allá de ella. La mujer con flujo de sangre nos da un ejemplo perfecto de esto. Durante 12 años sufrió una enfermedad que la hacía impura ante la sociedad. Gastó todo lo que tenía en médicos y no encontró solución. Todo indicaba que no había esperanza, pero ella dijo algo que cambió su historia. Si toco el borde de su manto, seré sanado. Ella habló antes de ver. Ella declarado antes de que sucediera. Y debido a que sus palabras fueron movidas por la fe, cuando tocó a Jesús, la curación ocurrió de inmediato. Aquí hay un principio poderoso. Lo que declaras hoy puede manifestarse mañana. Si esta mujer hubiera pasado esos años simplemente diciendo: no hay manera, nunca me curaré, Dios me olvidó, probablemente habría muerto en las mismas condiciones, pero en cambio ella usó su boca para atraer el milagro. ¿Y tú? ¿Qué has declarado sobre tu vida? Cuando enfrentas dificultades, tus palabras refuerzan tu fe o tus dudas. ¿Hablas como alguien que espera la promesa o como alguien que ya ha renunciado a ella? Si quieres ver la manifestación de lo que Dios ha prometido, comienza a alinear tus palabras con la promesa, no con el problema. Incluso sin ver, declarar la victoria. Incluso sin sentirlo, hablar como quien ya ha recibido. Recordar, tus palabras tienen poder. Úsalos para construir, no para destruir lo que Dios ya ha determinado para tu vida. Ahora te pregunto, ¿qué declararás a partir de hoy? Antes de cada gran victoria, siempre hay una barrera. Ninguna promesa se cumple sin resistencia, ninguna bendición llega sin prueba. Y es precisamente en este punto cuando muchos se dan por vencidos. Cuando ven obstáculos en su camino, creen que la promesa ha sido cancelada. Pero en realidad, los desafíos que surgen son señales de que estás más cerca de lo que crees. La Biblia está llena de ejemplos de personas que enfrentaron barreras gigantes antes de ver manifiesta la mano de Dios.
Pero una de las historias más impresionantes es la de Moisés y el pueblo de Israel en el Mar Rojo. Imagínese el escenario. Después de años de esclavitud, Dios finalmente libera a su pueblo de Egipto. Caminan hacia la tierra prometida, llenos de esperanza, creyendo que los peores días han quedado atrás. Pero de repente aparece una barrera insuperable. El Mar Rojo está delante y el ejército del faraón detrás. Están atrapados. No hay salida, no hay opciones. La desesperación se hace cargo. La gente comienza a cuestionar, a quejarse e incluso a querer regresar a Egipto. Para ellos, la promesa parecía haber fracasado, pero lo que no sabían era que la barrera que enfrentaban no era una señal de derrota, sino de un milagro a punto de suceder. Moisés levanta el bastón y sucede lo imposible. El mar se abre. Lo que parecía el final se convierte en el camino hacia la liberación definitiva. Dios usó un obstáculo para mostrar su poder de una manera aún mayor. Esto nos enseña una lección crucial. Las barreras no son señales de que Dios nos ha abandonado. Estas son pruebas que nos preparan para la bendición que está por venir. Pero ¿cómo discernimos cuando enfrentamos una prueba que nos prepara para la promesa? Primero, aviso la intensidad de la batalla. Cuanto más cerca estés de tu bendición, mayor será la resistencia. El enemigo siempre trata de impedir lo que está por suceder. Si la lucha se ha vuelto más difícil, si los desafíos han aumentado, podría ser una señal de que la victoria está muy cerca. Segundo, analizar lo que te está enseñando esta terrible experiencia. Dios no permite desafíos sin propósito. Cada batalla que enfrentamos trae lecciones esenciales para lo que viene después. Moisés necesitaba confiar completamente en Dios antes de liderar a todo un pueblo. Si le van a hacer la prueba hoy, pregúntese, ¿qué está tratando de enseñarme Dios con esto? Tercero, no tomes decisiones basadas en la desesperación. El pueblo de Israel casi regresó a Egipto porque no podía ver más allá del problema. El miedo puede hacer que dejes ir algo que está a punto de manifestarse. En lugar de mirar el tamaño de la barrera, mira el tamaño del Dios que prometió ayudarte a atravesarla. Así que, si hoy estás frente a un mar rojo, sin salida, sin respuestas, recuerda, puede que la solución no sea visible, pero Dios ya ha preparado un camino que aún no puedes ver. La gran pregunta es, ¿confiarás o dejarás que el miedo te paralice? Perseverar cuando todo está a tu favor es fácil. Pero, ¿qué pasa cuando pasan los días y nada cambia? Cuando las oraciones parecen sin respuesta, cuando cada paso adelante parece ir acompañado de una resistencia aún mayor. La verdad es que la perseverancia espiritual es uno de los mayores secretos para lograr las promesas de Dios. Muchos empiezan bien, llenos de fe y entusiasmo, pero con el tiempo se agotan, dudan y finalmente se dan por vencidos. Pero los que permanecen firmes, incluso cuando todo parece contrario, son los que ven la gloria de Dios manifiesta. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que enfrentaron enormes desafíos, pero que se negó a rendirse. Y gracias a esta perseverancia, experimentaron lo extraordinario. Uno de los ejemplos más llamativos es el de Caleb y Josué. Cuando Dios prometió la tierra de Canaán al pueblo de Israel, se enviaron 12 espías para examinar la tierra. 10 de ellos regresaron con un informe negativo, diciendo que los enemigos eran gigantes y que sería imposible conquistar ese territorio. Pero Caleb y Josué tenían un espíritu diferente. No miraron los obstáculos, sino la promesa de Dios. Ellos han dicho, si Dios nos lo prometió, entonces esta tierra ya es nuestra. Pero la gente prefirió creer en la dificultad y por eso pasaron 40 años en el desierto. Muchos de esa generación murieron sin ver cumplida la promesa. Pero Caleb y Josué se mantuvo firme. Y en el momento oportuno, fueron los únicos de aquella generación que entraron a la tierra prometida.
Esto nos enseña algo profundo. Las promesas de Dios son accesibles solo para aquellos que perseveran hasta el fin. Pero ¿cómo mantener la fe cuando todo parece contrario? Primero, mantén tus ojos en la promesa, no en el problema. La razón por la que muchos se dan por vencidos es porque pasan más tiempo mirando las dificultades que la fidelidad de Dios. Los gigantes no eran más grandes que la promesa, pero el pueblo de Israel creía más en el tamaño de la lucha que en la palabra de Dios. Segundo, alimenta tu fe diariamente. La fe no es un sentimiento que simplemente aparece, necesita ser nutrido, fortalecido, ejercitado. Cuanto más escuchas, declaras y meditas en la palabra de Dios, más fuerte se vuelve tu fe. Tercero, ten paciencia con el proceso. Dios muchas veces nos permite pasar por periodos de espera para fortalecernos. Si Él nos entregara todo inmediatamente, tal vez no tendríamos la madurez necesaria para afrontar la bendición. Habitación. Rodéate de personas que alimenten tu fe, no tu miedo. Los 10 espías que dudaron impidieron que toda una generación cumpliera la promesa. El entorno en el que te encuentras puede fortalecer tu perseverancia o robarte la confianza. Si hoy te parece difícil continuar, recuerda, la victoria no es de los que empiezan, sino de los que terminan. Dios no ha olvidado su promesa. Si Él habló, lo cumplirá. Pero la pregunta es, ¿seguirás caminando hasta el final? Si estás comprometido a perseverar hasta ver cumplida la promesa de Dios en tu vida, declara esto ahora mismo en los comentarios. Escribir, no me rendiré, la promesa ya es mía. Y ahora presta mucha atención. Lo que viene a continuación puede ser exactamente lo que necesitas para fortalecer aún más tu fe y dar el siguiente paso hacia la victoria. No te vayas ahora, porque los próximos minutos podrían ser la clave que te falta para que finalmente logres lo que Dios prometió. Mirar hacia un lado y comparar tu andar con el de los demás es uno de los errores más peligrosos que puedes cometer. La comparación roba la paz, debilita la fe y añade peso innecesario a tu camino. Vivimos en un mundo donde estamos constantemente expuestos a la vida de los demás. Vemos personas logrando cosas, avanzando, recibiendo bendiciones y muchas veces pensamos, ¿por qué Dios no ha hecho esto por mí todavía? El problema de la comparación es que crea una percepción falsa del tiempo y el mérito. Empiezas a medir tu progreso por lo que le sucede a los demás y no por lo que Dios ha preparado exclusivamente para ti. Pero la verdad es que Dios tiene un tiempo y un camino para cada uno. Tu viaje nunca será igual al de los demás, porque el propósito que Él diseñó para ti es único. El problema es que cuando comparamos, nos olvidamos de esto y empezamos a creer que estamos atrasados. La Biblia nos da una poderosa enseñanza sobre esto en parábola de los trabajadores de la viña. Jesús contó la historia de un hombre que contrataba trabajadores en diferentes momentos del día. Algunos empezaron temprano, otros a media tarde y algunos fueron llamados casi al final del día. Pero al final, todos recibieron el mismo salario. Los que empezaron temprano se quejaron. ¿Cómo esto? ¿Trabajamos todo el día y nos pagan lo mismo que los que llegaron últimos? Pero el Señor de la viña respondió, no acordé este salario contigo desde el principio. Lo que doy a los demás no cambia lo que te prometí. Este es el punto central. Lo que Dios tiene para otra persona no anula lo que tiene para ti. Muchos abandonan la fe porque se sienten agraviados cuando ven que otros avanzan más rápido. Pero Dios no obra según nuestra lógica. Él tiene un plan específico para cada uno, y solo porque alguien lo recibió primero no significa que se haya olvidado de ti. Cuando empiezas a comparar tu caminata, suceden 3 cosas. 1. Pierdes gratitud por lo que ya tienes. Cuando miras lo que otros han logrado,
no valoras lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Tu atención se aleja de lo que ya has recibido y se centra en lo que aún no ha sucedido. 2. Empiezas a cuestionar el tiempo de Dios. La impaciencia crece, la duda surge y empiezas a pensar que Dios está tomando el tiempo o que tiene favoritos, pero su sincronización nunca es un error. 3. Te distraes de tu propio propósito. Cada vez que miras la vida de los demás, quitas la vista de tu propia misión. En lugar de avanzar, la comparación te paraliza. Pero, ¿cómo superar este ciclo de comparación? Primero, recuerda que Dios no llega tarde. Si alguien recibió una bendición antes que tú, simplemente significa que le ha llegado el momento. Tu momento también llegará. En segundo lugar, concéntrate en tu propio viaje. Dios tiene un plan único para ti y la única manera de cumplirlo es permanecer fiel a lo que Él te ha llamado a hacer. En tercer lugar, celebre las bendiciones de los demás. En lugar de sentirte celoso o frustrado, considera esto como un recordatorio de que Dios está obrando. Si Él lo hizo en la vida de alguien, también puede hacerlo en la tuya. Así que, si hoy sientes que te estás quedando atrás, recuerda, Dios está obrando en su tiempo, en su ritmo, en su historia. La comparación es una ilusión. Lo que Él te prometió llegará en el momento exacto. La pregunta ahora es, ¿estás dispuesto a confiar y dejar de mirar a tu alrededor? Esperar nunca es fácil. Cuando algo que queremos no sucede en el tiempo que imaginamos, es común sentir frustración e incluso duda. Pero, ¿y si te dijera eso? ¿Puede lo que parece un retraso ser en realidad una liberación? ¿Y si el retraso que tanto te molesta es, en realidad, la mano de Dios protegiéndote de algo que ahora no puedes ver? Dios ve lo que nosotros no vemos. Ve las trampas en el camino, las puertas que parecen oportunidades, pero que en realidad nos desviarían de nuestro propósito. Muchas veces, Él retiene lo que tanto le pedimos, no porque no quiera bendecirnos, sino porque quiere liberarnos de algo que podría dañarnos. En la Biblia vemos varios ejemplos de esto. Uno de ellos es el de José de Egipto. Imagínense lo que fue para él ser vendido por sus propios hermanos, ser acusado y arrestado injustamente, pasar años en el olvido. A los ojos humanos, parecía que Dios estaba tardando demasiado en cumplir su promesa, pero lo que José no sabía era que Dios estaba usando esa espera para ponerlo exactamente en el lugar correcto, en el momento correcto. Si José hubiera sido liberado de prisión antes de que la hambruna azotara a Egipto, no habría llegado a ser gobernador. Si hubiera intentado liberarse sin esperar el plan perfecto de Dios, tal vez habría regresado a su patria sin cumplir su destino. El tiempo de espera no fue un retraso, fue una alineación divina. Otro ejemplo claro de cómo Dios usa la demora para proteger proviene de la historia del pueblo de Israel en el desierto. Cuando Dios los sacó de Egipto, la ruta más corta a Canaán solo tomaría unos días. Pero Dios eligió un camino más largo. ¿Por qué? Porque si la gente tomara la ruta directa, se enfrentarían a enemigos fuertemente armados al comienzo del viaje. Dios sabía que si los israelitas iban a la guerra sin estar preparados, regresarían corriendo a Egipto. Entonces Él los llevó por un camino más largo, permitiéndoles fortalecerse en el proceso. A veces, Dios hace lo mismo con nosotros. ¿Crees que la puerta que no se abrió fue un retraso? Quizás fue una liberación. Realmente querías esa oportunidad, pero no sucedió. Quizás Dios te salvó de una gran frustración. Esto sucede incluso en los detalles de la vida. ¿Cuántas veces has llegado tarde a algo y luego has descubierto que llegar tarde te salvó de un accidente? O tal vez le pediste a Dios una relación, un trabajo, un proyecto, pero después de un tiempo te diste cuenta de que eso habría sido un error.
Dios ve lo que tú no ves. Él conoce el futuro. Y si Él te está haciendo esperar, no es porque te haya olvidado, sino porque te está protegiendo y preparando el mejor camino. Pero ¿cómo podemos tener paz mientras esperamos? Primero, cambia tu perspectiva sobre el retraso. En lugar de verlo como un castigo, comprende que puede ser un acto de amor. Si Dios aún no ha liberado algo, hay una razón. Segundo, confíe en que Él está trabajando detrás de escena. Así como José no vio lo que se estaba preparando, tampoco ves todo lo que Dios está haciendo ahora. Pero con el tiempo, todo tendrá sentido. Tercero, aprende a descansar en la soberanía de Dios. La espera solo se convierte en una carga cuando luchamos contra ella. Cuando confiamos en que Dios tiene el control, podemos vivir cada día en paz, sabiendo que Él nos está guiando al ritmo perfecto. Si hoy sientes que Dios está tomando tiempo, recuerda, Él no demora, Él protege, Él no olvida, Él prepara. Lo que Él tiene para ti llegará en el momento exacto, ni antes ni después. La única pregunta es, ¿confías lo suficiente como para esperar? No siempre tendremos todas las respuestas. A veces Dios nos pide seguir sin entender, confiar sin ver, avanzar sin saber cuál será el siguiente paso. Y aquí es exactamente donde se pone a prueba la verdadera fe. Si creer fuera siempre fácil, si todo tuviera sentido todo el tiempo, no necesitaríamos la fe. Pero Dios nos llama a confiar incluso cuando nada parece lógico, incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. La Biblia nos da un poderoso ejemplo de esto en la historia de María, madre de Jesús. María era una joven común y corriente que vivía una vida sencilla cuando de repente se le apareció el ángel Gabriel con una noticia completamente imposible. Fuiste elegida para dar a luz al Hijo de Dios. Piensa en su situación por un momento. ¿Cómo le explicas esto a tu familia? ¿Cómo decirle a José que estaba embarazada sin que él lo sospechara? ¿Cómo lidiar con los juicios de las personas? A los ojos humanos, eso no tenía ningún sentido. Pero ante esta noticia imposible, la respuesta de María fue simple y profunda. He aquí la esclava del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra. Ella no pidió detalles, no cuestionó cómo sucedería todo. Ella simplemente confió. Y esa es la esencia de la fe inquebrantable, confiar sin necesidad de entender. La gran verdad es que Dios no nos debe explicaciones, no necesita darnos todos los detalles antes de actuar. A menudo solo podemos ver las piezas sueltas y sin sentido, mientras que Él ya ve el cuadro completo. Y el mayor error que podemos cometer es intentar limitar a Dios a nuestra lógica humana. Piénselo, si María hubiera dudado, si hubiera dudado o resistido el plan de Dios, ¿habría sido elegida para este llamado? Su respuesta revela un corazón completamente sumiso a la voluntad divina. Ella confió antes de ver. Pero, ¿cómo se desarrolla este nivel de confianza? Primero, aprenda a descansar en la soberanía de Dios. Si Él dijo que algo sucederá, entonces sucederá. Pero no nos corresponde a nosotros entender cada detalle del proceso. Cuando confiamos en que Él tiene el control, la ansiedad pierde su poder. Segundo, recuerda que Dios no comete errores. Lo que hoy parece sin sentido mañana puede tener perfecto sentido. Su voluntad siempre será perfecta, incluso cuando no podamos comprenderla. En tercer lugar, resuelva obedecer sin reservas. La verdadera fe no es pasiva, exige acción. María no solo creyó en la palabra del ángel, sino que se puso a disposición para que se cumpliera la voluntad de Dios en su vida. Si hoy te sientes confundido, sin respuestas, sin entender lo que Dios está haciendo, recuerda, no siempre es necesario comprender, pero siempre es necesario confiar.
Ahora reflexiona. ¿Estás listo para decir, como lo hizo María, «He aquí la esclava del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra»? La espera puede ser uno de los mayores desafíos de la fe. Cuando Dios promete algo, la primera reacción es entusiasmo, confianza y expectación. Pero a medida que pasa el tiempo y nada parece cambiar, la espera se convierte en una prueba. El desánimo comienza a surgir, la duda surge y la paciencia se pone a prueba. Lo que muchos no se dan cuenta es que la forma en que te comportas durante la espera define lo que viene después. La espera no es tiempo perdido, sino un periodo de construcción, fortalecimiento y preparación. Pero ¿qué hacer hasta que llegue la respuesta de Dios? ¿Cómo mantener viva tu fe y tu corazón firme en el proceso? 1. Permanece en oración. La oración no debe ser solo una petición constante, sino un diálogo con Dios. Muchas personas entran en modo automático, repitiendo las mismas oraciones día tras día, sin darse cuenta de que la oración no se trata solo de hablar, sino también de escuchar. Cuando oras, Dios fortalece tu fe, alinea tu mente con la suya y te da paz en medio de la espera. Si dejas de orar porque la respuesta aún no ha llegado, significa que tu confianza estaba más en el resultado que en Dios. Recordar, orar no se trata solo de recibir algo, sino de permanecer conectados con el corazón del Padre. 2. Cultiva la gratitud diariamente. La gratitud tiene poder transformador. Cuando empiezas a agradecer lo que ya tienes, tu perspectiva cambia. En lugar de centrarte en la carencia, te das cuenta de lo mucho que Dios ya ha hecho. Muchos solo quieren agradecer cuando llega la bendición, pero la verdadera fe, gracias incluso antes de ver el milagro. Jesús, antes de multiplicar los panes y los peces, dio gracias. Antes de resucitar, Lázaro agradeció al Padre. La gratitud abre caminos en el mundo espiritual. Si estás esperando algo, empieza a dar gracias ahora. Decir, Señor, todavía no lo veo, pero sé que tú ya estás obrando. Gracias porque la promesa ya está en camino. 3. No te quedes quieto. Esté ahí. Esperar en Dios no significa inercia. Mucha gente lo malinterpreta y se cruza de brazos esperando que todo pase sin que ellos tengan que hacer nada. Pero Dios honra a aquellos que permanezcan fieles, activos y diligentes. Si estás esperando un trabajo, prepárate. Aprende nuevas habilidades. Si estás esperando una respuesta, continúa haciendo lo que ya está a tu alcance. Dios bendice el movimiento. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, ordenó a los sirvientes que llenaran las tinajas. Necesitaban actuar antes de ver el milagro. 4. Protege tu mente contra la duda y la ansiedad. Durante la espera, la mente se convierte en un campo de batalla. El enemigo intentará sembrar pensamientos como «Dios te olvidó», «Eso nunca sucederá». Y si le das espacio a estas mentiras, tu fe se debilitará. Por tanto, alimenta tu mente con la palabra. Lea historias bíblicas de personas que esperaron y recibieron. Declaran promesas. Eliminan el pesimismo. Dios es fiel, pero debes elegir creer en Él todos los días. 5. Prepárate para recibir la respuesta. Muchos dicen que están esperando, pero en realidad no están preparados para la bendición. ¿Qué harías si Dios te respondiera hoy? ¿Estás listo para gestionar lo que estás pidiendo? Esperar no se trata solo del momento adecuado para que llegue la promesa, pero también el momento adecuado para que la recibas. Dios nunca da algo antes de que estemos listos. Entonces, si la respuesta aún no ha llegado, pregúntese, ¿qué quiere Dios enseñarme en este momento? ¿Cómo puedo prepararme para la promesa? Si estás esperando hoy, no lo veas como un castigo. Aprovecha este tiempo para crecer, fortalecer tu fe y alinearte con el propósito de Dios. La gran pregunta es, ¿estás esperando de la manera correcta? Muchas veces la promesa de Dios ya se ha cumplido,
pero hay algo en nuestras vidas que está impidiendo su manifestación. Dios es fiel a su palabra, pero también es justo y no derrama sus bendiciones sobre terreno no preparado. Si sientes que llevas mucho tiempo esperando, que las cosas no avanzan y que la respuesta parece lejana, quizás sea el momento de reflexionar. ¿Hay algo que bloquea el cumplimiento de la promesa? La Biblia nos muestra que hay algunos factores que pueden retrasar lo que Dios quiere hacer. Identificarlos y corregirlos puede ser la clave para desbloquear lo que Él ya ha preparado para usted. 1. Falta de obediencia. Mucha gente quiere la bendición, pero no quiere seguir los principios que la acompañan. Quieren la promesa, pero viven fuera de alineación con la voluntad de Dios. La Biblia dice en Isaías 1:19, si quieres y escuchas, comerás lo mejor de la tierra. Esto significa que la obediencia es un factor fundamental para disfrutar de las promesas de Dios. ¿Has obedecido lo que Dios ya te ha instruido? Muchas veces Él ya ha dado instrucciones, pero la resistencia a seguirlas mantiene la bendición bloqueada. 2. Falta de perdón y amargura en el corazón. La falta de perdón puede ser uno de los mayores impedimentos espirituales. Jesús enseñó que si queremos recibir de Dios, debemos liberar el perdón. El resentimiento y el dolor crean barreras que nos impiden avanzar. Si hay algo sin resolver dentro de ti, si todavía hay resentimientos, quizás sea el momento de liberar esa carga. Muchas personas no se dan cuenta de que el retraso en sus vidas no proviene de Dios, sino de lo que no han soltado en su corazón. 3. Miedo e incredulidad. La promesa de Dios requiere fe. Si no cree que algo pueda suceder, es poco probable que suceda. La Biblia nos da el ejemplo del pueblo de Israel, que pudo haber entrado rápidamente a la tierra prometida, pero pasó 40 años en el desierto por incredulidad. ¿Cuántas veces Dios ha puesto oportunidades ante ti, pero el miedo te ha hecho retroceder? ¿Cuántas puertas se han abierto ya, pero la duda te hizo desistir antes siquiera de intentarlo? El miedo puede ser uno de los mayores obstáculos para cumplir las promesas. Dios ya ha preparado algo para ti, pero necesita que creas lo suficiente para dar los pasos necesarios. 4. Falta de preparación. Dios nunca le da algo a alguien que no está preparado para manejarlo. Él no desperdicia bendiciones. Si aún no ha llegado una respuesta, puede ser porque aún necesitas desarrollar algo antes de recibirla. Si esperas un nuevo nivel en tu vida, ¿qué has hecho para prepararte? ¿Estás desarrollando tu fe, tus dones, tu madurez espiritual? Recordar, Dios no solo quiere bendecirte, quiere que estés listo para sostener esa bendición. 5. Mucha gente espera que Dios haga todo, pero Él trabaja en asociación con nuestra voluntad. Cuando Jesús sanaba a alguien, solía decir, levántate y camina, ve a lavarte, sed conforme a vuestra fe. Siempre hubo una acción vinculada a la respuesta. Falta de acciones alineadas con la fe. Esperar no significa cruzarse de brazos. La fe sin acción no genera resultados. Si crees que Dios te llevará a un nuevo nivel, te estás moviendo en esa dirección. Si esperas una oportunidad, ¿te estás entrenando para ella? Si quieres un milagro, ¿estás actuando como alguien que ya cree en su manifestación? Si algo está bloqueando la manifestación de la promesa en tu vida, es posible que Dios esté esperando que alinees tu actitud, tu corazón y tu obediencia con lo que Él quiere lograr. Ahora, detente y reflexiona. ¿Hay algo que deba ajustarse en su viaje? Esperar nunca es fácil, pero cuando miramos hacia atrás y vemos todo lo que Dios ha hecho, nos damos cuenta de que la espera nunca fue en vano. Y uno de los ejemplos más llamativos es el de Ana, la madre de Samuel. Ana era una mujer estéril y pasó años sufriendo esta realidad. Lloró,
Oró y esperó un hijo, mientras veía a otras mujeres a su alrededor quedar embarazadas. Pasó el tiempo y parecía que Dios no escuchaba su oración, pero Ana no se rindió. Muchas de las mayores bendiciones llegan después de periodos de prueba, silencio y paciencia. Lo que parecía demora, desierto o sufrimiento en realidad estaba preparando un testimonio poderoso. Esperar puede ser doloroso, pero cuando Dios actúa, siempre supera las expectativas. La Biblia está llena de historias de personas que esperaban y recibieron mucho más de lo que imaginaban. En lugar de rebelarse, ella mantuvo su fe, intensificó su búsqueda de Dios y se comprometió con su voluntad. A su debido tiempo, Dios no solo respondió su oración, sino que también le dio Samuel, uno de los mayores profetas de la historia de Israel. Ana pidió un hijo, Dios le dio un profeta. Esperó y la respuesta fue mucho mayor de lo que podría haber imaginado. Este patrón se repite a lo largo de las Escrituras. Abraham y Sara esperaron décadas por tener un hijo. Cuando Isaac nació, no era solo un niño, sino el comienzo de una gran nación. José esperó años injustamente en prisión. Cuando Dios lo exaltó, no solo fue liberado, sino que también fue colocado como gobernador de Egipto. Job lo perdió todo y esperó la restauración. Dios se lo devolvió el doble de lo que tenía antes. ¿Qué tienen todas estas historias en común? El tiempo de espera no fue tiempo perdido. Fue un tiempo de crecimiento, de transformación, de fortalecimiento de la fe. Lo que parecía un retraso era, en realidad, Dios preparando algo mucho más grande. Y esto sigue sucediendo hoy. ¿Cuántas personas han pasado por periodos difíciles de dolor e incertidumbre para luego testificar que Dios hizo infinitamente más de lo que pidieron o imaginaron? Pero, ¿cómo puedes convertir tu espera en un testimonio? 1. Mantén la fe incluso cuando no haya señales. Puede que la respuesta no llegue en la forma o en el tiempo que esperas, pero si Dios lo prometió, Él cumplirá. El secreto está en permanecer firme, sin dejar que la duda te robe la confianza. 2. Aprovecha este tiempo para crecer espiritualmente. Las historias más poderosas provienen de personas que no solo esperó, sino que creció en la espera. Si estás en este periodo, úsalo para fortalecer tu relación con Dios, para madurar, para aprender a confiar verdaderamente. 3. ¿Cree que Dios siempre va más allá de lo esperado? Si Ana hubiera recibido a su hijo cuando quería, tendría un hijo normal y corriente. Pero, debido a que esperó el tiempo de Dios, tuvo un profeta que impactó generaciones. Si Dios aún no ha respondido, es porque Él tiene algo más grande de lo que imaginas. Ahora piensa, cuando termine tu espera, ¿qué testimonio quieres contar? Mucha gente espera ansiosamente que Dios cumpla sus promesas, pero pocos preguntan, ¿estoy realmente preparado para recibir lo que pedí? Dios no libera una bendición antes del momento adecuado. No entrega algo grandioso a alguien que aún no está preparado para administrarlo. Lo que parece un retraso es a menudo que Dios nos moldea para que podamos sostener lo que Él tiene para nosotros. La verdad es que la espera no es solo una prueba de paciencia, sino un tiempo de preparación. En la Biblia vemos varios ejemplos de esto. David fue ungido rey a una edad temprana, pero solo subió al trono años después. Durante este tiempo enfrentó desafíos, huyó de la persecución, aprendió a liderar y a confiar completamente en Dios. Si David hubiera asumido el trono sin este proceso, no habría tenido la madurez necesaria para gobernar. Lo mismo sucedió con José si hubiera salido de la prisión en el primer momento que hubiera querido. Probablemente habría regresado a casa y nunca habría sido gobernador de Egipto. Dios usó cada situación difícil para prepararlo para el puesto que ocuparía. ¿Y contigo? Dios ya ha visto en ti la madurez necesaria para sostener la bendición que tan desesperadamente pides. ¿Cómo te preparas para lo que Dios tiene para tu vida?
1. Desarrolla tu personaje. Las bendiciones requieren responsabilidad. Dios no derrama algo grande sobre una persona que no tiene la estructura para afrontarlo. Sé fiel en las cosas pequeñas, porque ellas te preparan para cosas más grandes. 3. Fortalece tu vida espiritual. Muchas personas quieren respuestas de Dios, pero pasan más tiempo ansiosas que buscando intimidad con Él. Una vida de oración y comunión con Dios te prepara para discernir el momento adecuado y actuar sabiamente cuando llegue la bendición. 4. Si estás esperando algo, trabaja en tu integridad, tu corazón, tu paciencia y tu compromiso con Dios. 2. Aprende a afrontar los pequeños retos antes que los grandes. David derrotó a leones y osos antes de enfrentarse a Goliat. Dios no le permitió enfrentar su mayor desafío sin antes pasar por batallas más pequeñas. Si estás luchando ahora, considera esto como un entrenamiento. Ajusta tu mentalidad para recibir lo que Dios tiene. ¿Lo que has estado pidiendo requiere una mentalidad fortalecida? ¿Ya te ves como alguien capaz de gestionar lo que te espera? Israel abandonó Egipto, pero muchos todavía tenían la mentalidad de esclavos. Por lo tanto, les tomó mucho tiempo entrar a la tierra prometida. Dios no lleva a nadie a un nuevo nivel si esa persona todavía está atrapada en el anterior. 5. Practica la gratitud, incluso antes de recibir. Quien aprende a ser agradecido antes de ver la bendición, demuestra que está preparado para ello. La gratitud cambia el ambiente espiritual, fortalece la fe y prepara el corazón para lo que Dios ya ha determinado. Si esperas algo, no lo veas como un castigo. Véalo como una oportunidad para crecer, madurar y alinearse con lo que Dios ya tiene preparado para usted. La gran pregunta ahora es, si la respuesta de Dios llegara hoy, ¿estaría usted preparado para recibirla? A menudo, cuando estamos cerca de recibir lo que Dios ha prometido, las circunstancias parecen indicar lo contrario. El cansancio aumenta, la resistencia se intensifica y el enemigo intenta sembrar dudas para hacernos rendir. Pero es precisamente en estos momentos cuando debemos permanecer firmes, porque hay señales claras de que la promesa se acerca. La pregunta es, ¿puedes discernir cuándo estás a punto de entrar en un nuevo tiempo? En la Biblia vemos que antes de las grandes victorias siempre hay una fase de transición intensa. Este periodo puede parecer confuso y agotador, pero para quienes disciernen lo que está sucediendo, se convierte en la confirmación de que la respuesta está a la mano. Entonces, ¿cuáles son las marcas de quienes están cerca de la victoria? 1. El ataque espiritual se intensifica. Cuanto más cerca estés de la promesa, más intentará el enemigo detenerte. Las luchas se vuelven más intensas, las dudas aumentan y las circunstancias parecen conspirar en tu contra. Esto le sucedió a Moisés cuando estaba a punto de liberar al pueblo de Egipto. Faraón endureció su corazón y la opresión aumentó. El momento más difícil llegó justo antes de la liberación. Si las dificultades parecen haber aumentado en los últimos tiempos, no significa que Dios se haya alejado, sino que estás muy cerca de algo grande. 2. Las personas inesperadas empiezan a alejarse. Cuando Dios está a punto de llevarte a un nuevo nivel, algunas conexiones que ya no tienen sentido comienzan a romperse. José fue traicionado por sus hermanos antes de ser ascendido. Jesús fue abandonado por muchos antes de su resurrección. Muchas veces Dios permite que algunas personas se vayan de tu vida, porque no son parte de la nueva etapa que Él está preparando. Si ha estado enfrentando separaciones, no lo veas como una pérdida, sino como un realineamiento divino. 3. Las puertas empiezan a abrirse inesperadamente. Otra señal de que estás cerca de cumplir la promesa es cuando las oportunidades empiezan a surgir donde menos las esperas.
José quedó atrapado, olvidado, pero en un solo día fue llamado a interpretar el sueño del faraón y su vida cambió por completo. Cuando llegó el momento de reinar de David, Dios se aseguró de que estuviera en el lugar correcto, en el momento correcto. Dios abre puertas en formas que no podemos predecir. Si algo inesperado comienza a suceder en tu vida, mantente atento. Podría ser que Dios te esté posicionando para algo más grande. 4. Aumenta la fatiga y las ganas de rendirse. Parece contradictorio, pero una de las señales de que estás cerca de la victoria es cuando el desánimo golpea más fuerte. El enemigo sabe que estás cerca de tu bendición y trata de hacerte rendir. Antes de que la respuesta se manifieste, el pueblo de Israel casi se dio por vencido antes de entrar a la tierra prometida. Elías pidió la muerte justo antes de un gran avivamiento. Cuando la lucha parece insostenible, a menudo es porque el final de la batalla está cerca. 5. Sientes un fuerte impulso a permanecer en la fe. Cuando la promesa esté cerca, Dios comienza a mover tu corazón para actuar de acuerdo con la fe. Sientes una mayor necesidad de buscar su presencia, de alinear tus pensamientos con la palabra, de preparar tu vida para lo que está por venir. Este impulso no es casualidad, es Dios preparándote para atravesar la puerta que Él ya ha abierto. ¿Cómo discernir los tiempos de transición? Las transiciones espirituales pueden ser desafiantes, pero quienes aprenden a identificarlas experimentan milagros extraordinarios. Para discernirlos, permanezca sensible a la dirección de Dios. Puede que te esté guiando por un nuevo camino, pero si te distraes, puedes perder el momento adecuado para seguir adelante. No interpretes el caos como un fracaso. A veces lo que parece un revés es solo un reposicionamiento. Mantente firme, incluso sin entenderlo todo. Muchas transiciones son confusas, pero Dios revela el propósito en el momento adecuado. Si hoy sientes que estás en un periodo de cambio, observa las señales a tu alrededor. Puede que estés más cerca de la victoria de lo que crees. La gran pregunta ahora es, ¿permanecerás firme o desistirás en vísperas de la promesa? Muchas veces le pedimos algo a Dios y ya imaginamos exactamente cómo debería llegar la respuesta. Creamos un escenario perfecto en nuestra mente, donde todo sucede de la forma que pensamos que es ideal. Pero Dios no obra según nuestra lógica. Él no se limita a nuestras expectativas. La respuesta puede tardar un poco, pero cuando llega, a menudo lo hace en una forma completamente diferente a la que esperábamos. Y es en este momento que muchos no reconocen la acción de Dios porque esperaban un camino predecible, cuando Él ya había preparado algo más grande. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios actúa de maneras inesperadas. El pueblo de Israel pasó años esclavizado en Egipto. Clamaron por liberación y probablemente esperaban que Dios levantara un ejército poderoso para derrotar a Faraón. Pero en cambio, Dios eligió un bebé para ser arrojado al río, criado en la casa del enemigo y muchos años después convertirse en el libertador. Moisés no parecía la respuesta ideal, pero Dios ya tenía un plan. Otro ejemplo es la historia de Naamán. Era comandante del ejército sirio, un hombre poderoso, pero padecía lepra. Cuando buscó al profeta Eliseo en busca de una cura, esperaba un gran ritual, una oración fuerte, algo espectacular. Pero Eliseo simplemente le dijo que se bañara en el río Jordán 7 veces. Naamán se sintió ofendido porque quería una solución que parecía grandiosa. Pero cuando obedeció, quedó completamente sano. Esto nos enseña algo esencial. Dios responde, pero no siempre de la manera que imaginamos. Y si estamos atrapados en nuestras propias expectativas, podemos terminar rechazando la bendición que Él ya ha puesto ante nosotros. Pero ¿cómo podemos estar abiertos a los caminos inesperados de Dios?
Primero, no limites la acción de Dios a tu lógica. No necesitas seguir un guión humano. Si la respuesta aún no ha llegado como esperabas, puede ser porque Él tiene algo aún mejor. En segundo lugar, preste atención a las pequeñas señales. A menudo, la respuesta ya ha comenzado a darse a conocer, pero como no llegó de manera obvia, pasa desapercibida. En tercer lugar, aprenda a confiar incluso cuando no comprenda. Si Naamán hubiera ignorado las instrucciones del profeta porque no tenían sentido para él, nunca habría recibido sanidad. A veces lo que parece simple o improbable puede ser exactamente lo que Dios usará para transformar tu vida. Si hoy sientes que estás esperando algo y parece que no pasa nada, quizás sea el momento de cambiar de perspectiva. Es posible que la respuesta ya esté en camino, solo que de una manera diferente a la que esperaba. La gran pregunta ahora es, ¿estás listo para recibir la respuesta de Dios, incluso si llega de manera inesperada? Una de las mayores tragedias espirituales es darse por vencido cuando estás a un paso de la promesa. Muchos no se dan cuenta, pero la fase más difícil suele ser la anterior a la victoria. La fatiga se intensifica, las dudas aumentan y el enemigo intenta lanzar pensamientos de rendirse. Es en ese momento que muchos se detienen sin saber que estaban a punto de ver a Dios actuar. La Biblia nos da varios ejemplos de personas que estuvieron cerca de la promesa, pero que casi la pierden porque no pudieron soportar la presión final. Uno de los ejemplos más sorprendentes es el pueblo de Israel. Pasaron años en el desierto escuchando acerca de la tierra prometida, pero cuando finalmente estuvieron cerca, dudaron. Los espías que fueron enviados a evaluar la tierra trajeron un informe aterrador sobre los gigantes que vivían allí. En lugar de recordar las promesas de Dios, el pueblo se centró en la dificultad y tuvo miedo. Como resultado, una generación entera murió en el desierto sin entrar en lo que ya estaba preparado para ellos. Este episodio nos enseña una lección fundamental. No basta con empezar bien, hay que perseverar hasta el final. Muchas personas están más cerca de la respuesta de lo que creen, pero cuando miran los desafíos finales, pierden la fe y se dan por vencidos. Pero ¿cómo mantenerse firme hasta el final? Primero, aprender a identificar los ataques enemigos. Cuanto más cerca estés de tu victoria, mayor será la resistencia. Si notas que las luchas han aumentado, que las situaciones son más difíciles y que la tentación de rendirte se ha vuelto más fuerte, esto podría ser una señal de que estás muy cerca de tu promesa. Segundo, deja de mirar las circunstancias y fija tus ojos en Dios. Cuando Pedro caminó sobre el agua mientras miraba a Jesús, permaneció de pie. Pero en el momento en que empezó a mirar el viento y las olas, se hundió. Lo mismo sucede con nosotros. Si nos centramos en los problemas, seremos dominados por el miedo. Pero si mantenemos nuestra fe firme en Dios, podremos continuar hasta el final. Tercero, recuerda todas las veces que Dios te ha apoyado. Mire hacia atrás y vea cuántas batallas Él le ha ayudado a ganar. Si Él te trajo hasta aquí, no te dejará ahora. Habitación, declarar la promesa, incluso sin verla. Mucha gente se da por vencida porque deja de hablar de lo que Dios ha prometido. Tus palabras deben estar alineadas con tu fe. Declarar, lo que Dios comenzó, lo terminará. No voy a renunciar. Si hoy sientes que la batalla es más intensa, que el cansancio te pesa y que crecen las ganas de parar, presta atención. Esto podría ser una señal de que estás muy cerca de la respuesta. Lo que parecía imposible puede manifestarse en cualquier momento, pero la promesa solo pertenece a quienes perseveran hasta el fin. La gran pregunta ahora es, ¿continuarás o pararás en vísperas de tu victoria? Ahora que has llegado hasta aquí, quiero que entiendas una cosa.
Lo que viene es más grande de lo que piensas. Dios no solo cumple sus promesas, Él supera expectativas. Lo que Él ha preparado para ti va más allá de lo que tus ojos pueden ver y lo que tu mente puede imaginar. Quizás hayas estado esperando demasiado. Tal vez sentiste que la respuesta estaba tardando un poco o incluso consideraste darte por vencido. Pero ahora es el momento de tomar posesión de lo que ya ha sido liberado en el mundo espiritual. La promesa no ha sido cancelada, está más cerca que nunca. Y aquí está el quid de la cuestión. Solo aquellos que crean hasta el final experimentarán esta transformación. Muchos empiezan bien, pero pocos alcanzan el cumplimiento de su promesa. ¿Qué diferencia a quienes reciben de quienes se quedan en el camino? El coraje de continuar. Ahora te pregunto, ¿eres parte del grupo de los que se dan por vencidos o de los que se adueñan de lo tuyo? Si realmente crees que tu promesa ya está en camino y que Dios está a punto de sorprenderte, pruébalo ahora mismo. Comenta aquí: tomo posesión de mi promesa. Esta no es una simple frase, es una declaración de fe, un compromiso que no detendrás hasta ver el cumplimiento de lo que Dios ya ha determinado para tu vida. Y como forma de reconocimiento a su cargo, estamos en el canal. Demos me gusta a tu comentario y sigamos tu viaje hacia la victoria. Ahora, no te detengas aquí. Ya has dado un paso importante, pero hay algo más que necesitas saber para volverte aún más fuerte. Los próximos videos que van apareciendo en pantalla son esenciales para tu transformación. Cada uno de ellos trae una pieza fundamental para que puedas entender plenamente lo que Dios está haciendo en tu vida en estos momentos. Si quieres vivir algo grande, no desaproveches esta oportunidad. Entonces, suscríbete al canal ahora mismo y haz clic en el siguiente video, porque quien está realmente preparado para vivir algo extraordinario sigue avanzando. La decisión está en tus manos. Te limitarás a escuchar o actuarás.